Bueno chicos, ¿cómo están? En el día de hoy voy a mandar un video para complementación del tema correspondiente a Egipto. Nos falta profundizar un poco más sobre sus aportes, sobre su economía, sobre su religión. Entonces, pues este espacio es básicamente para profundizar un poquito más y que ustedes pues logren entender sobre este tema. En el día de hoy fue un poco pues complicado a raíz de la plataforma del colegio tener una continuación o una continuidad mejor en la clase virtual. Vi que no todos los chicos se pudieron conectar, pero pues hoy básicamente fue más de participación, fue también de intercambio de apuntes que ustedes hayan hecho, yo se los valoré y de esa manera, pues así empezamos el espacio de hoy. Para la próxima clase continuaríamos, no se me afanen, continuaríamos en ese mismo ejercicio de los estudiantes que no les pude revisar. Entonces vamos socializando. Los que ya, que vayan mirando este video y vamos también como retroalimentando con base a los temas que estamos relacionando. ¿Listo? Como es Egipto, el Egipto antiguo y bueno, todas sus características. Bueno, entonces, tenemos por acá, vamos a mirar por este lado, regálame un segundo, organización económica. Bueno, tenemos organización económica y la agricultura. Ya habíamos comentado que la organización económica es el Estado que se encargaba de controlar la producción, ¿cierto? Toda la parte de la producción, toda esa parte que la gente como tal estaba, todo ese trabajo de las personas lo estaba asumiendo como tal esos ingresos el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el Estado está en la obligación de pagar tributo, ¿m? Precisamente por tener cualquier trabajo o cualquier función que esté desempeñando, tendrían que pagar tributo. Bueno, digamos que yo tomo de acá unas ideas principales también para que ustedes lo complementen, pero no quiere decir que tengan que hacer lo que está acá, ¿no? Acá dicen actividades, no, omitan eso. Bueno, la parte de la agricultura y la ganadería. Ya sabemos que el río Nilo fue fuente fundamental para que se fortaleciera este aspecto, ¿cierto? Entonces dice que los campesinos cosechaban variedad de plantas como el trigo, la cebada, el algodón y el lino. También ellos pues trataban de mantener su propia ganadería. Tenían bueyes, tenían ovejas, tenían asnos, cabras, vacas y cerdos. Y así empezaba como a funcionar toda esta parte. Em, Fueron en muchas ocasiones en que el río Nilo fue causante de fuertes hambrunas, porque así mismo llegaba la temporada, las diferentes temporadas donde como crecía, pues también bajaba el río, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues la gente también cuando el río pues estaba muy bajito, no lograban satisfacer todas sus necesidades. Bueno, aquí ya estamos mirando la organización social, ¿cierto? Tenemos entonces al faraón, los sacerdotes, la nobleza, los escribas, el pueblo. Ustedes se dan cuenta cómo está ahí organizado para que así mismo lo tengamos en cuenta. Entonces dice que el faraón, ¿qué? Fue considerado como un rey todopoderoso, ¿cierto? Todo lo que él hacía, todos sus actos estaban rodeados por ceremonias, mejor dicho, grandísimas. Y en su presencia había que inclinarse para pedirle culto. Imagínense el rango tan alto que tenía el faraón. Ya los sacerdotes, pues como ustedes se dan cuenta, ya baja un poco de nivel, pero es el antecesor del faraón, ¿cierto? Entonces, ¿ellos qué eran? Un sector donde se encargaban de servir en grandes templos y principalmente a los dioses de Egipto, ¿cierto? Recuerden que algunos dioses eran representados en forma de animales que más adelante lo vamos a mirar. Bueno, tenemos también la nobleza, que eran los funcionarios más importantes de los estados y las familias, pero familias que realmente tenían un lugar muy importante también como o sea, ustedes saben que todo tiene que ver con la parte de la economía. Entonces, entre más dinero tuvieran, más podían postularse como a estos grandes rasgos, ¿cierto?
Bueno, tenemos los escribas. ¿Quiénes serían los escribas? Ustedes que logran ver acá en el video, en la imagen. Entonces dice que es el sector letrado y culto de la sociedad. ¿Qué significa? Que dominaban el arte, la escritura y también algunos cálculos matemáticos. Esta profesión se heredaba y era indispensable algunos de sus conocimientos para tener acceso a los cargos del gobierno. O sea que para poder acceder a la nobleza, a los sacerdotes y al faraón, necesitaba pasar o ser escriba, tener un alto cargo y especialmente que fuera una persona letrada, ¿cierto? Un alto cargo académico y que pues supiera de leyes, supiera de muchas cosas de las cuales podía llegar a competir más adelante, ya sea en la nobleza, como sacerdote o de pronto uno no sabe, como faraón. Y el pueblo, entonces el pueblo ya como tal es los agricultores, los ganaderos, los artesanos, todos aquellos comerciantes que tenían que rendirle tributo al faraón y al Estado, ¿cierto? Y por último, como en todo lado, también como en todas las organizaciones sociales, se ven los esclavos, ¿cierto? Que se encargaban de hacer esas construcciones, especialmente las pirámides, ¿sí? Y especialmente las tierras donde se encontraba el faraón y también donde se encontraban los sacerdotes, ¿cierto? Entonces ellos eran los que realmente eran los que estaban allí al sol y al agua trabajando. Bueno. Bueno, entonces aquí ya miramos la religión. En la religión vemos que son politeístas, ¿sí? Que creen en varios dioses. Eso es lo que quiere decir politeístas. ¿Eso qué significa? Que a raíz de sus numerosos dioses, porque ellos tenían varios, ¿sí? Que ellos mismos decían que se asemejaban a los seres humanos, pero en sí eran representados en forma de animales, como el gato, el cocodrilo, todo lo relacionado así animales que más adelante vamos a mirar más característicos, ¿cierto? Y que estaban vinculados con el proceso de las crecientes del río Nilo, porque allí era donde se alojaban todos estos animales también. Entonces acá dice que aunque el faraón era considerado como la única persona capacitada para comunicarse con los dioses, en la práctica esta función la asumieron también los sacerdotes, que ellos hacían todo ese ritual para poderse comunicar con ellos. Entonces también dice que la sociedad egipcia estaba totalmente convencida de la vida después de la muerte. Creo que en el video anterior también les comentaba sobre esto. Para ellos la parte religiosa era muy importante, ¿sí? Y todo iba encaminado a lo mismo. El faraón, como máximo cargo, como tal, era el encargado de generar esa creencia, de generar como esa apropiación a lo espiritual, pero no solamente en la vida terrenal, sino en la otra vida que es después de la muerte. Más adelante, entonces, por eso es el significado de las tumbas de ellos, de las pirámides, de todo ese adorno y todo lo que ellos en sí traen con el fin de llegar a la otra vida totalmente tranquilos, pero con todo lo que les corresponde para sentirse bien allá mismo, ¿cierto? Bueno, acá se me repitió. Entonces ya vamos a mirar esta parte que son las ciencias, las artes y la cultura. Bueno, ellos tuvieron, acá estamos viendo un papiro, es como el, el trabajo insignia de ellos y es cómo ellos tomaban su escritura y de qué manera lo representaban. Entonces lo representaban en papiros, ¿cierto? La parte de las ciencias. Bueno, los egipcios tuvieron un desarrollo muy fuerte en la matemática, en la astronomía y en la geometría también, ¿cierto? Más adelante fueron fortaleciendo la parte de la arquitectura y de lo que sería más fuertemente la ingeniería. ¿Mm? Las artes. En las artes tenemos las pirámides, ¿no? Que son obras majestuosas que se encargaron de hacer los antepasados con el fin de mostrar esa belleza que caracterizaba la religión propiamente de ellos, ¿cierto? Entonces aquí comentan, la tumba según los egipcios era la mansión eterna del alma. Se destacaron tres tipos de tumbas. La mastaba, ¿sí? Tiene forma de una pirámide truncada decorada en bajos relieves y pinturas. Fue la sepultura del faraón
y fue también adinerados del Imperio Antiguo, ¿cierto? Tenemos también las pirámides y también tenemos también los hipogeos, ¿sí? ¿Cuáles eran los hipogeos? Eran tumbas excavadas en piedra aprovechando las laderas de las rocas del valle. Entonces, pues ahí hay diferentes formas de cómo ellos construían esas tumbas. Las más altas, pues bueno, ustedes ya saben que era donde se les daban todo ese honor y toda esa benevolencia a los faraones. Tenemos la escultura, ¿cierto? Entonces comentan que el soporte del Ka o alma, hay numerosas esculturas en las tumbas y en los templos. Todas ellas reflejan una gran uniformidad. Las esculturas están generalmente de frente, con la cabeza erguida, la planta de los pies en el suelo y los brazos pegados al cuerpo. Era como su manera de representarse en ese tiempo. Y ellos nunca se mostraron como personas nobles, sino más bien como personas fuertes, firmes, con la capacidad de hacer lo que ellos consideraban conveniente según su creencia religiosa. También en esos papiros plasmaban acontecimientos de la vida cotidiana, cuando una persona pues puede estar alimentándose o cuando una persona quizás se dispone a dormir. Diferentes características lo representaban por medio de estos papiros. ¿Listo? Bueno, es así como los egipcios pues van dejando un legado muy importante en la historia. Ajá, y los aportes que se ven aquí reflejados. La geometría, nacida de las anuales parcelaciones del territorio con ocasión de inundaciones del río Nilo. Eh, Todo esto, si ustedes se ponen a pensar, los recursos naturales son esa fuente primordial de darle el sentido a la vida, tanto económica, cultural y religiosamente. Si se dan cuenta, hasta los mismos aportes tienen que ver con esas raíces fuertes de los egipcios, ¿cierto? También comenta que la medicina tuvo el estudio de la anatomía y el cuerpo y cómo hacían ese proceso de momificación, ¿cierto? Que esa era otra parte de la ceremonia para que esa persona pudiera llegar a su otra vida. Tenemos también la astronomía, que se llevó a tener un calendario con 12 meses, 30 días y más 5 festivos. En su literatura manejaban los escritos, los jeroglíficos, ¿cierto? Que produjeron obras de carácter religioso, social, como el Libro de los Muertos, que también es una colección de fórmulas utilizadas en el juicio del alma. ¿M? Y de todas estas características que en sí relacionaba los dioses, los demás dioses. Bueno, aquí dice, egipcios sueñan con un nuevo Nilo. Aquí hay como, por decirlo así, un comentario con base a cómo ellos veían, que pues bueno, en el momento en que ya termine el video, ustedes lo logran leer y quizás lo que más les llame la atención lo puedan tener en cuenta. Bueno, chicos, pues eso era como lo básico, lo que faltaba, no era mucho, pero pues sí, espero que tengan pues la idea clara con base a esto. ¿Listo? Entonces, quedamos así, nos veríamos la próxima clase virtual y los apuntes que puedan llegar a tomar, perfecto, me parecieran adecuados para empezar a socializar más sobre este tema. Y en la clase también vamos a mencionar, vamos a hablar sobre la religión, sobre estos dioses puntualmente, debido a que los videos pues no pueden ser muy extensos porque en el momento de cargar es un poco pesado. Entonces me toca así como por encima, pero pues esperemos que en la clase virtual podamos profundizar estos temas aún más. Bueno, mis chicos, entonces pues espero estén muy bien y quedamos en contacto. Bueno, adiós.